Saludos amigos del programa El Supercan de la Noche. Hoy una edición especial visitando la residencia de nuestro querido amigo y hermano, el ingeniero Ramón Ureña Torres, una persona que nosotros le agradecemos mucho y verdaderamente siempre lo hemos querido y le hemos respetado. Y gracias por recibirnos una vez más aquí en su hogar. Hoy vamos a tocar temas diferentes, vamos a hablar del maratón de la montaña, vamos a hablar de la situación, cómo se encuentra el país y sobre todo vamos a hablar cómo está el ingeniero Ramón Ureña Torres. Líder, bienvenido al programa una vez más, Paradójica de la Vida. Un año hace que estuvimos por aquí. Sí, y otro año más atrás, y otro sí, ya hay varios años que estamos coincidiendo en la Semana Santa. No, y pasa rápido. Y vamos a pedirle a Dios que por lo menos 50 o 60 programas más se puedan hacer de aquí en adelante. Bueno, hay que bajarle algo, pero el programa sí lo podrán hacer, pero obviamente que ya nosotros no estaremos. Pero lo veo más rejuvenecido, más activo. Bueno, se está cuidando más. Esa es la carrocería. La carrocería. No, sí, hasta cierto punto, ¿verdad? Yo me cuido. Yo estoy ahora un poco más tranquilo también. Ya no estoy con ese afán de vida que tenía, ¿verdad? Entonces, aunque sigo activo en mis actividades profesionales y cosas, pero ya con un estilo mucho más sosegado. O sea, más tranquilo. Sí, sí. O sea, ya paso más tiempo aquí. Se está dedicando más tiempo a usted personal. Es justo porque ya yo tengo 74 años de edad y recién cumplido. Y la vida que he llevado de esos 74 años, yo diría que, o digo, que desde los 7 años trabajando, porque en el campo antes se trabajaba mucho, desde niño se trabajaba, 4 o 5 años que ya tú podías mover, aunque fuera a pasar un cubo, para ordeñar una vaca, tú estabas ahí. Entonces, y luego obviamente ya cuando en mi vida profesional, pues desde el 74 he estado trabajando de manera ininterrumpida. O sea, yo no había nacido y ya usted estaba trabajando. Ya tú estabas trabajando. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque yo me gradué, para la época me gradué relativamente joven, porque ahora los muchachos se gradúan a los 21 años, ya tienen una licenciatura. Yo en aquel tiempo me gradué a los 24 años más o menos, así que... Pero una edad prudente. Sí, en esa época normalmente era a los 27 y a los 28 que se hacían los profesionales. Yo puedo decir que para la época me gradué joven. Muy bien, ¿y usted inició en la política en esa misma época o ya estaba integrado? Yo estando estudiando en el Loyola de San Cristóbal, ahí tuve mis primeros pininos políticos. Siempre fui inquieto, siempre tuve, aún estando aquí en el colegio salesiano, siempre tuve inquietudes sociales. Yo buscaba la forma de leer, siempre fui un lector ávido, leía con mucha avidez y me gustaban mucho siempre me gustó la literatura de los autores soviéticos, así pues tuve la oportunidad de conocer los libros de Máximo Gorki, conocí el famoso cuentista ruso Chekhov, algo así, o Chenov, no recuerdo bien el nombre, cosas que me marcaron, pero un libro que me marcó a mí mucho de Máximo Gorki fue La Madre. Para la época, ¿verdad? La Madre me llenó y también otra obra, así se templó el acero,
que era sobre la lucha de los, vinculada a la lucha de la resistencia rusa, que de ahí surgen el nombre de los soviéticos, que eran esos jóvenes que luchaban y esos obreros que luchaban contra el régimen zarista de la época. No, y cansado por lo que estaban viviendo. Exacto, sí, la época zarista de esa dinastía de 600, 500 y pico de años, que era la misma familia gobernando en Rusia. Entonces, bueno, pues así comenzaron a despertar en mí las inquietudes sociales y como joven al fin tiré piedra, Usted lanzó su par de piedra. Yo tiré piedra y fui muy inquieto. Claro, todo eso allá en la capital y en San Cristóbal y cosas, pero no aquí no tuve oportunidad. Aquí usted no tiró piedra, aquí usted lo que lanzó fue muchos ramos de flores al pueblo. Ah, sí, claro. Y trabajo. Bueno, ya cuando vine aquí, ya yo vine con mi vida realizada, ya yo vine a trabajar. Ya yo venía de haber trabajado en la banca, de haber trabajado unos 17 años en la banca y haber trabajado en 4 o 5 instituciones diferentes, públicas y privadas. Había trabajado en el Banco Agrícola, que fue mi primer trabajo, en el 74 creo que fue, y había trabajado en el Ministerio de Agricultura, que trabajé en el Banco Agrícola, trabajé en Cotuí, y en el Ministerio de Agricultura trabajé en la Regional del Norte, que con eso cubría Puerto Plata, con Eligio Jaque en el primer gobierno, siendo Hipólito ministro de Agricultura. Trabajé yo en el gobierno del PRD. Sí, el gobierno del PRD de Antonio Guzmán. 78. Sí, 78, 82. Yo comenzando el gobierno, había salido de una empresa privada que yo trabajaba en ese entonces, y yo no estaba en el Banco Agrícola, una empresa privada que se llama La Rinconada, que todavía está, y de ahí pasé a agricultura. De agricultura caí en la banca de desarrollo en ese entonces, y en la banca ahí fue que desarrollé bien. Me desarrollé como profesional, pues ya era otro nivel, y ahí llegué a ser hasta gerente general de varios bancos de desarrollo. Fui gerente general del Banco de Desarrollo del Caribe, que estaba ahí en la Isabela Católica, frente a donde estaba el Banco de Reserva, ahí, en la del Parqueo, que está frente al Banco de Reserva. Ahí después del Banco Industrial de Desarrollo, y del banco de aquí, ¿cómo se llama este banco? El que quebró aquí, que yo fui, es una historia que... Badeimpre. Ahí fue a mí fue que me tocó, despertar la población y descubrir el fiasco que había ahí. Que había sucedido. Y yo con mi experiencia, que vengo de haber manejado varios bancos en la capital, desde que llegué me di cuenta de lo que estaba pasando. Usted dijo, aquí hay que resolver esto. Y alerté a las autoridades. Roberto Saladín era cuando eso, el gobernador del Banco Central, y la superintendencia de banco también era a la sazón, era una persona conocida por mí, y bueno, pues di parte a las autoridades, secuestré las pruebas, me las traje para acá, para mi casa, los archivos, y gracias a eso se pudo demostrar que ellos intervinieron. Y se recuperó lo y perdido. Por lo menos la persona de Jarabacoa, porque de otros lados yo no te digo, pero las personas de Jarabacoa sí recuperaron su bien, se pudo recuperar, y el local de la TVHD
También yo me traje los títulos y todo que estaban aquí, estaban allá guardados, yo me los traje y con eso pues fue un acto de atrevimiento y valentía. Pero era salvando una situación. Sí. Y de ahí surgió que a mí me di a conocer en Jarabacoa, porque a mí no me conocían en Jarabacoa. Estamos hablando del 89. O sea, usted no lo conocía, usted no era de Jarabacoa. No, yo era de aquí, nací aquí mismo donde estamos. Lo que pasa es que yo primero me fui muy joven a estudiar con los salesianos. Ok. Y de ahí me fui a estudiar para la capital, San Cristóbal. Entonces de ahí yo no volví hasta que no me quedé por allá. Yo venía los fines de semana a visitar a mi viejo aquí, pero no. No hacía vida social en el pueblo. Y no me conocían. Me conocían algunos de los muchachos que estudiaron conmigo en el colegio. Como Luisito Tiburcio, Luisito Castillo. O sea, lo del entorno sí, en ese momento. Que los que estudiaban conmigo, Leonardo, el hermano Beatriz, Jordano Tiburcio, Garrido, que eran el grupito con lo que yo estudiaba. Eso era lo que me conocía. Lo del entorno. Eso era lo que me conocían. Sí. Entonces va a Santo Domingo, termina de prepararse y luego... me quedé trabajando. Se queda trabajando, sí. Luego se introduce en la política. Ahora, llega a Jarabacoa, pero ¿cómo se da el momento para el ingeniero aspirar a una sindicatura por Jarabacoa? ¿Cómo fue Mira, ese proceso? nunca vine con esa intención. Yo sí ya era PLDista y ya yo era conocido en el PLD, porque yo incluso escribía en el periódico Vanguardia del Pueblo y siempre escribí con mi nombre, nunca escribí con seudónimo, a pesar de que estábamos los 12 años de Balaguer y que tú sabes lo que eso significaba. Entonces, en esos 12 años que fueron fuertes, y yo estuve detenido muchas veces, pero detenido y después me soltaban, pero me retenían y después me soltaban, pero así que no puedo decir que tuve... Era como para ponerle un poquito de presión. Exactamente. Entonces, ahí yo vine ya marcado, como cuando ese PLD aquí era muy incipiente, apenas Ricardo Mejía, yo creo que ya Freddy Paulino estaba, Freddy Paulino, estaba Rafael Aquino, estaba Montón. Dentro del partido. Era un grupo muy reducido, estaba Amapola, y era un grupo tal vez de 7 u 8, por ahí. Eso era lo que conformaban el núcleo del partido aquí. Entonces, nunca vine con intención de que yo ser síndico de Jarabacoa, nada para retiro. Y una noche me vinieron a visitar ya a los finales no sé si fue a finales, todavía no había entrado el mes habían elecciones en mayo siguiente y a fin de año, por ahí como en el mes de noviembre o tal vez en principio de diciembre, me vinieron a visitar una noche una comisión del PLD. Recuerdo a Rafael Aquino, recuerdo a Montón que andaban, no sé quiénes más andaban, eran como 3 o 4 que andaban. Y vinieron a proponerme la candidatura así. ¿Y qué usted dijo? No, naturalmente dije que no, que no, posible, que jamás. Yo no. Y usted pensando que en 2 o 3 gente nada más. Y esto va a ser una sindicatura. Entonces, pero después me llamaron de allá arriba y el mismo Juan Bosch, cuando ¿sabes que Juan Bosch venía de esta casa? Y el mismo Juan Bosch me llamó, hablé con Juan Bosch. Juan Bosch fue al fin el que me convenció de que aceptara la candidatura. La acepté, comencé a accionar con métodos en la política diferentes a lo que era con nuevas ideas, a lo que era lo tradicional, claro, con una visión nueva, una visión amplia, porque yo venía del mundo de la capital, no del entorno de lo que era Jarabacoa en ese entonces, que era
O sea, puñado. Con un concepto totalmente diferente y distinto a lo que se estaba A manejando. lo que aquí. se había manejado los últimos 70 años. Entonces, yo vengo hablando de nuevas ideas, de nueva visión, de lanzar Jarabacoa hacia afuera, de levantar Jarabacoa. Pero Jarabacoa no tenía ni 10 metros de talvia con eso, de asfalto. Estaba de barata y aquí lo que había era un se vende por todas partes porque nadie... Un puro desastre. Un desastre, porque venía de haber salido de la década perdida de los 80, que fue cuando hasta el puente Jiménez se fue después del ciclón David. ¿Te recuerdas? Después del 79, que había pasado todos los puentes, ciclón David y la tormenta Federico, que se había llevado y Jarabacoa estaba destruida. Esa carretera de Jarabacoa a La Vega, eso no servía. Sí, Jarabacoa era, eso no tiene madre. No tiene madre lo que era. Entonces, obviamente, yo digo, pero y cuando voy al presupuesto municipal, ¿cuánto era el presupuesto? 900,000 pesos al año. 12 meses para esperar 900,000 pesos. 12 meses divididos, que una vez llegaban 50,000 pesos, otra vez llegaban 60, otra vez llegaban. Y lo que tú podías recoger, con eso tú completabas, porque no era que la ley 3455, que era la que regía los ayuntamientos en ese entonces, no era que te asignaba nada. Entonces después vino la ley creo que 420, que ya le asignaba el 20% de las recaudaciones de industria y de impuestos, el código de impuestos internos, que antes se llamaba impuestos sobre la renta, a los ayuntamientos, el 20%. Pero ¿qué pasa? Que Balaguer nunca creyó en los ayuntamientos. Balaguer hacía las obras, pero entonces a los ayuntamientos no le llegaba nada. De ese que decía que el 20% de los impuestos iba distribuido en los ayuntamientos, no le distribuían ni el 5%. O sea, ¿por qué no creía en eso? No, él prefería hacer su obra, como todo lo que han pasado después de eso. Porque tú crees que ahora le dan el 10%, ahora lo que le están dando es... Sigue la misma chilata. Es alrededor de un 3% lo que le están dando ahora. Y tú ves que faltan y hacen cosas, pero lo prefieren hacer de que obra pública, pero con los fondos de los ayuntamientos. Con los mismos fondos, pero no le dan la oportunidad a que los ayuntamientos manejen ese recurso. Eso para que no puedan crecer. Claro, no, y si le dieran el 10% a los ayuntamientos, obviamente que la vida de los municipios fuera otra. Pues tú dirás, aparecerán muchos síndicos vagabundos, aparecerán muchos regidores vagabundos, pero también hay muchos síndicos emprendedores, hay muchos síndicos serios, hay muchos regidores emprendedores y serios que traerían buenos proyectos para el municipio si tuviesen el 10%. Aunque a veces hay ayuntamientos y hay regidores que tú dices mejor que no le den el 10%, mejor que se queden dándole lo que le están dando o denle menos, porque tú sabes lo que pasa. Va a haber problemas. Esa es la realidad. Estamos conversando con el ingeniero Ramón Ureña Torres, el síndico del municipio de Jarabacoa. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos vamos a hablar con él sobre el turismo, cómo inicia el turismo en nuestro municipio y también de esa importante actividad que se realiza ya por 31 años en nuestro municipio, como lo es el Maratón de la Montaña. Regresamos en breve.